Hoy quiero hablarte de algo que probablemente ya escuchaste en las noticias, pero que casi nadie te está explicando de verdad. Los aranceles de Trump suena a tema político, ¿verdad? Suena a algo que discuten en Washington mientras tú y yo seguimos con nuestras vidas. Pero déjame decirte algo con absoluta franqueza, Ansi. Tienes un presupuesto familiar, si compras comida, ropa, electrónicos, si pagas facturas cada mes, estos aranceles ya te están afectando o te van a afectar muy pronto. Y lo peor de todo es que nadie te va a mandar una factura con el título impuesto arancelario. No. Este es un impuesto silencioso, invisible, que se esconde en el precio de todo lo que compras. Y mientras los políticos te dicen que están protegiendo empleos americanos, lo que realmente están haciendo es metiendo la mano en tu bolsillo sin que te des cuenta. Charlie Munger, el socio legendario de Warren Buffett, siempre decía algo que aplica perfectamente aquí: muestra los incentivos y te mostraré el resultado. Los incentivos de los políticos no están alineados con los tuyos. Ellos quieren votos, quieren sonar duros, quieren parecer que están defendiendo al país. Pero tú, el ciudadano común, el que va al supermercado cada semana, tú eres quien termina pagando la cuenta. Hoy vamos a desmontar este tema, pieza por pieza. Vamos a ver quién paga realmente estos aranceles, cuánto estás pagando sin saberlo, y por qué esto es uno de los impuestos más regresivos y más injustos que existen. Y te prometo que al final de este video vas a entender algo que muy pocos entienden, que los aranceles no son un arma contra China o contra Europa, son un arma contra tu propio poder adquisitivo. Empecemos por lo básico, porque hay una confusión gigantesca aquí. Cuando Trump impone un arancel del 25% sobre productos chinos, mucha gente piensa que China está pagando ese 25%, que es como una multa que le ponemos a Beijing, que ellos tienen que sacar la billetera y pagar. Pero eso es completamente falso. Completamente en los aranceles no los paga el país exportador, los paga el importador. Y el importador es una empresa americana. Déjame repetirlo porque esto es crucial. Cuando un arancel se aplica, quien paga ese impuesto en la aduana es la empresa estadounidense que está trayendo el producto. Entonces, esa empresa tiene dos opciones: o absorbe ese costo adicional y reduce sus márgenes de ganancia, o traslada ese costo al consumidor final. Y adivina qué opción eligen casi siempre: exactamente, lo pasan a ti. Eso significa que cuando compras una laptop, unos zapatos deportivos, una lavadora, una bicicleta, estás pagando un sobreprecio que antes no existía. Un sobreprecio que no tiene nada que ver con la calidad del producto ni con el costo de producción. Es simplemente un impuesto disfrazado. Charlie Munger solía decir que la mejor manera de engañar a alguien es hacerle creer que está ganando cuando en realidad está perdiendo. Y eso es exactamente lo que pasa con los aranceles. Te venden la historia de que estamos siendo más fuertes, más competitivos, más nacionalistas, pero la realidad es que tu costo de vida está subiendo. Ahora hablemos de números reales. No quiero quedarme en teoría, quiero que veas cuánto estás pagando de más. Según estudios del Peterson Institute for International Economics y de la Tax Foundation, los aranceles implementados durante la administración Trump entre 2018 y 2019 le costaron al hogar americano promedio entre $500 y $1,000 anuales adicionales, a $1,000. Eso es casi el equivalente a un mes de compras de supermercado para una familia de 4 personas. Eso es gasolina para medio año. Eso es la cuota del gimnasio, el streaming, la salida del fin de semana. Pero nadie te mandó una carta diciéndote: hola, este año pagaste $1,000 extra, por culpa de los aranceles. No. Ese costo está escondido en el precio del jugo de naranja, en el precio de los jeans, en el precio de las herramientas que compraste en Home Depot. Es invisible, pero real. Y lo peor es que este impuesto es regresivo. Eso significa que afecta más a las familias de menores ingresos. ¿Por qué? Porque las familias pobres gastan un porcentaje mucho mayor de sus ingresos en bienes de consumo básico. Si ganas $30,000 al año y gastas el 80% de eso en comida, ropa, transporte,
Entonces, un aumento del 10% en esos precios te destruye. Pero si ganas $300,000 al año y solo gastas el 30% en esos bienes, el impacto es mucho menor. Entonces, los aranceles son un impuesto que castiga desproporcionadamente a los más vulnerables. Y esto no es una opinión, es matemática pura. Ahora déjame llevarte a un ejemplo concreto, en lavadoras. En 2018, la administración Trump impuso aranceles sobre lavadoras importadas, principalmente de Corea del Sur y de China. La idea era proteger a las empresas americanas como Whirlpool, ¿verdad? Darles una ventaja competitiva. Sonaba bien, en teoría, pero ¿sabes qué pasó en la realidad? El precio promedio de una lavadora en Estados Unidos subió aproximadamente $120. $120 por unidad. Y no solo subieron las lavadoras importadas, también subieron las lavadoras fabricadas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Whirlpool vio que sus competidores ahora tenían precios más altos y dijo, perfecto, nosotros también podemos subir precios y seguir siendo competitivos. Eso se llama pricing power. Cuando eliminas la competencia externa, las empresas locales no tienen incentivo para bajar precios. Tienen incentivo para maximizar ganancias. Entonces, el consumidor americano terminó pagando más por todo. Un estudio de la Universidad de Chicago estimó que cada empleo salvado en la industria de lavadoras le costó a los consumidores americanos alrededor de $800,000 en sí, leíste bien. $800,000 por cada empleo. Es una locura. Es una de las formas más ineficientes de proteger empleos que existen. Charlie Munger decía que nunca subestimes el poder de los incentivos mal alineados. Aquí los incentivos están alineados para que los políticos luzcan bien y las empresas ganen más. Pero tú pierdes, siempre pierdes. Vamos más profundo. Pensemos en las cadenas de suministro. Hoy en día casi ningún producto se fabrica de principio a fin en un solo país. Todo está interconectado. Un iPhone, por ejemplo, tiene componentes que vienen de Japón, de Corea, de Taiwán, de China, de Alemania. Se ensambla en China, pero la tecnología, el diseño, el software, todo eso es americano. Entonces, cuando pones un arancel sobre productos chinos, no estás castigando solo a China, estás castigando a Apple, que tiene que pagar más por importar esos iPhones. Y Apple no va a absorber ese costo lo va a pasar a ti. El iPhone que antes costaba $1,000, ahora cuesta 1,100. Y así, con todo. Los autos tienen partes de 10 países diferentes. Los electrodomésticos igualan la ropa, igual. Entonces, los aranceles no funcionan como una barrera limpia. Funcionan como una bomba de racimo que daña toda la economía. Y el daño más grande siempre recae en el consumidor final. En Tian, en Mian, en la señora que trabaja de cajera y que ahora tiene que pagar $50 más por unos zapatos para su hijo. Ahora hablemos de inflación. Porque aquí es donde la cosa se pone realmente seria. Los aranceles son inflacionarios por naturaleza. Aumentan el costo de los bienes importados, y eso empuja los precios hacia arriba en toda la economía. Y cuando los precios suben, la Reserva Federal tiene que intervenir subiendo las tasas de interés para enfriar la economía. ¿Y sabes qué pasa cuando suben las tasas? Que tu hipoteca se vuelve más cara, que tu tarjeta de crédito cobra más interés, que los préstamos para autos son más caros. Entonces, los aranceles no solo te golpean en el supermercado, también te golpean en el banco. Es un efecto dominó, un golpe tras otro. Y todo empieza con una decisión política que sonaba bien en un mitin, pero que en la realidad destruye el poder adquisitivo de millones de personas. Charlie Munger siempre fue brutalmente honesto sobre las consecuencias no intencionadas de las políticas públicas. Él decía que la mayoría de los desastres vienen de buenas intenciones mal ejecutadas. Y eso es exactamente lo que son los aranceles. Una buena intención, proteger empleos, ejecutada de la peor manera posible, destruyendo valor para todos. Déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que Trump realmente pensó en todo esto cuando impuso esos aranceles? ¿Crees que hizo un análisis detallado
de cómo iban a afectar a las familias de clase media y baja, o simplemente sonaba bien políticamente. Simplemente era una forma fácil de decir, yo soy duro con China, yo defiendo a América. Porque eso es lo que vende. Pero la realidad es mucho más compleja. La realidad es que cuando cierras fronteras, cuando pones barreras, cuando intentas forzar a las empresas a producir localmente sin considerar los costos, lo único que logras es encarecer todo y empobrecer a tu propia gente. Y por favor, no me malinterpretes. No estoy diciendo que el libre comercio sea perfecto. No lo es. Hay problemas reales con la globalización. Hay comunidades que fueron devastadas cuando las fábricas se fueron a China. Hay empleos que se perdieron. Eso es real y doloroso. Pero la solución no es poner aranceles ciegos que terminan lastimando más a los que ya están sufriendo. La solución es invertir en educación, en reconversión laboral, en infraestructura, en tecnología. Es preparar a la gente para los empleos del futuro, no intentar revivir los empleos del pasado con medidas que solo generan más pobreza. Aquí va otro dato que te va a sorprender. Los aranceles también afectan las exportaciones americanas. ¿Cómo? Muy simple. Cuando Estados Unidos impone aranceles sobre productos chinos, China responde imponiendo aranceles sobre productos americanos. Eso se llama guerra comercial. Y en una guerra comercial no hay ganadores, solo perdedores. Los agricultores americanos, por ejemplo, fueron brutalmente golpeados durante la guerra comercial con China. Las exportaciones de soja cayeron dramáticamente porque China dejó de comprar. Los precios de la soja se desplomaron. Muchos agricultores quebraron. El gobierno tuvo que rescatarlos con subsidios de miles de millones de dólares. Entonces, el contribuyente americano terminó pagando 2 veces. Una vez en precios más altos por los productos importados y otra vez en impuestos más altos para rescatar a los agricultores afectados por la guerra comercial. Es un círculo vicioso. Es una espiral descendente. Y todo porque alguien decidió que los aranceles eran una buena idea. Charlie Munger tenía una frase que me encanta. No es suficiente ser listo. Hay que evitar ser estúpido. Y los aranceles son una estupidez económica en punto. No importa cómo los vendas. No importa qué historia política cuentes. Los números no mienten. Los aranceles empobrecen a la gente. Encarecen la vida, reducen el comercio, destruyen empleos, generan ineficiencias. Y todo eso para darle a algunos políticos una victoria simbólica que no significa nada en el mundo real. Porque en el mundo real, las familias están pagando más en el mundo real. Las empresas están perdiendo competitividad. En el mundo real, la economía se está volviendo menos eficiente y menos productiva. Ahora quiero que pienses en esto desde otra perspectiva. Imagina que eres dueño de un pequeño negocio. Tienes una tienda de ropa. Compras tus productos en China porque allí son más baratos y de buena calidad. De repente, Trump impone un arancel del 25%. Tus costos acaban de subir un 25% de la noche a la mañana. ¿Qué haces? Opción 1. Subes los precios y pierdes clientes, porque la gente no puede pagar más. Opción 2. Mantienes los precios y pierdes dinero hasta que quiebras. Opción 3. Buscas otro proveedor, tal vez en Vietnam o en Bangladesh, pero eso toma tiempo, dinero, y además esos países también tienen aranceles o eventualmente los van a tener. Entonces, no hay salida fácil. Estás atrapado, y si eres una empresa grande, tal vez puedes absorber el golpe por un tiempo. Pero si eres pequeño, si eres mediano, estás en serios problemas. Y eso es precisamente lo que pasó. Miles de pequeñas empresas fueron golpeadas brutalmente por estos aranceles. Pero nadie habla de ellas. Solo se habla de las grandes corporaciones, de los agricultores, de los titulares políticos. Nadie habla del dueño de la ferretería en Iowa que tuvo que cerrar porque no pudo competir con los nuevos precios. Ahora te pregunto de nuevo, ¿quién está pagando realmente estos aranceles? No es China, no es el gobierno chino. Es el dueño de ese negocio. Es la familia que necesita comprar zapatos nuevos para los niños. Es el estudiante universitario
que necesita una laptop. Es la enfermera que trabaja doble turno y que ahora tiene que pagar más por todo. Esa es la verdad. Esa es la realidad brutal que nadie te dice en los noticieros. Y si realmente te importa tu bolsillo, si realmente te importa tu futuro financiero, tienes que entender esto. Porque si no lo entiendes, vas a seguir siendo víctima de políticas que suenan bien, pero que te empobrecen. Charlie Munger también decía que la racionalidad no es común. Y tiene razón. Porque si la gente realmente entendiera cómo funcionan los aranceles, si realmente entendiera quién paga la cuenta, habría una revuelta popular contra estas políticas. Pero la mayoría de la gente no lo entiende. La mayoría de la gente solo ve los titulares. Trump es duro con China. Estamos defendiendo nuestros empleos y eso suena bien. Suena patriótico. Pero cuando llegas a casa y ves que tu factura del supermercado subió, cuando ves que los precios de todo están más altos, ahí es cuando te das cuenta de que algo no está bien. Pero para entonces ya es demasiado tarde. El daño ya está hecho. Voy a darte otro ejemplo concreto en acero y aluminio. En 2018, Trump impuso aranceles del 25% sobre el acero y del 10% sobre el aluminio. La idea era revivir la industria siderúrgica americana. Proteger empleos en Pensilvania, en Ohio, en Michigan. Suena noble, ¿verdad? Pero aquí está el problema. La industria del acero emplea aproximadamente 140.000 personas en Estados Unidos. Pero las industrias que usan acero, como la automotriz, la construcción, la manufactura de maquinaria, emplean a más de 6 millones de personas. 6 millones contra 140.000. Entonces, cuando subes el precio del acero, con aranceles, estás beneficiando a 140.000 trabajadores. Pero estás perjudicando a 6 millones. Estás encareciendo los costos de producción para toda la economía. Los fabricantes de autos tienen que pagar más por el acero. Eso significa que los autos son más caros. Los constructores tienen que pagar más por las vigas de acero. Eso significa que las casas son más caras. Todo se encarece. En todo. Y al final del día, el resultado neto es negativo. Se pierden más empleos de los que se salvan. La economía se vuelve menos competitiva. Y el consumidor paga más por todo. Déjame llevarte un poco más lejos. Hablemos de competitividad global. Estados Unidos no existe en una burbuja. Compite con el resto del mundo. Y cuando impones aranceles, cuando encareces tus insumos, estás haciendo que tus empresas sean menos competitivas a nivel global. Una empresa americana que fabrica maquinaria ahora tiene que pagar más por el acero, pero su competidor alemán o japonés no tiene ese problema. Entonces, el competidor extranjero puede vender más barato. Y adivina, ¿quién pierde? La empresa americana pierde contratos internacionales, pierde mercado y eventualmente tiene que despedir gente. Entonces los aranceles no solo te afectan como consumidor, también afectan tu empleo. Porque si la empresa donde trabajas pierde competitividad, eventualmente va a tener que recortar costos. Y el primer costo que recortan es la gente. Es una ironía terrible. Los aranceles, que supuestamente iban a proteger empleos, terminan destruyendo empleos. Charlie Munger decía algo que siempre me impactó. Si quieres convencer a alguien, apela a su interés, no a su razón. Y eso es exactamente lo que hacen los políticos con los aranceles. Apelan a tu sentido de patriotismo, a tu deseo de proteger empleos locales, a tu miedo de que China nos esté ganando, pero nunca apelan a tu razón. Nunca te muestran los números reales. Nunca te dicen cuánto vas a pagar de más. Nunca te dicen cuántos empleos se van a perder en otras industrias, porque si te mostraran eso, perderían el argumento. Entonces, juegan con tus emociones, te manipulan, y tú terminas apoyando políticas que te perjudican. Ahora quiero hablarte de algo que casi nadie menciona. Los aranceles también fomentan la corrupción y el tráfico ilegal. Cuando pones barreras comerciales muy altas, creas incentivos enormes para eludirla. Las empresas empiezan a buscar maneras de evitar los aranceles. Reexportan productos desde países terceros. Falsifican certificados de origen. Subestiman el valor de las mercancías en las aduanas.
Todo eso es ilegal, pero cuando los incentivos son lo suficientemente grandes, la gente encuentra maneras, y eso genera toda una economía subterránea de evasión de aranceles. Genera corrupción en las aduanas, genera redes de contrabando, genera ineficiencias masivas en el comercio. Entonces, no solo estás pagando más, también estás fomentando un sistema que se vuelve cada vez más turbio y menos transparente. Charlie Munger siempre decía que los sistemas mal diseñados producen malos resultados. Y los aranceles son un sistema mal diseñado por definición. Déjame hacerte una pregunta directa. Si tuvieras la opción de pagar $1000 menos al año en tus compras, ¿lo harías? Por supuesto que sí, todos lo haríamos. Pero eso es exactamente lo que pierdes con los aranceles. $1000, $2000, dependiendo de tu nivel de consumo. Es dinero que sale de tu bolsillo sin que te des cuenta. Dinero que podrías estar ahorrando, invirtiendo, usando para mejorar tu vida. Pero en lugar de eso, se evapora en un impuesto invisible, que beneficia a muy pocos y perjudica a muchos. Y lo peor de todo es que no tienes forma de evitarlo. No puedes deducir los aranceles en tu declaración de impuestos. No puedes reclamar ese dinero. Simplemente desaparece y nadie te va a compensar por eso. Entonces, ¿qué puedes hacer? Como inversionista, como ciudadano, como persona que se preocupa por su futuro financiero. Primero, entiende el juego. Entiende que los aranceles son un impuesto oculto que tú pagas. Entiende que cuando los políticos te venden estas políticas, están jugando con tus emociones, no con tu razón. Segundo, ajusta tus decisiones de inversión. Si sabes que los aranceles van a encarecer ciertos productos, invierte en empresas que se benefician de eso o que tienen la capacidad de trasladar esos costos. Si sabes que las cadenas de suministro se van a ver afectadas, diversifica tus inversiones geográficamente. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Tercero, vota con conocimiento. Cuando lleguen las elecciones, pregúntate qué candidato realmente entiende de economía, qué candidato tiene políticas que van a beneficiar tu bolsillo a largo plazo. No solo sonar bien en un discurso. Charlie Munger siempre decía que la paciencia combinada con conocimiento es poder, y eso aplica aquí perfectamente. Si tienes el conocimiento de cómo funcionan los aranceles, tienes el poder de tomar mejores decisiones. Ahora quiero que entiendas algo fundamental. Los aranceles son una herramienta del pasado. Son una reliquia de épocas en las que el comercio era simple y las economías eran cerradas. Pero en el mundo globalizado de hoy, en el mundo de las cadenas de suministro complejas, de la tecnología, de la información instantánea, los aranceles son una herramienta obsoleta y contraproducente. Ningún país exitoso del siglo XXI ha prosperado cerrándose al comercio. Todos los países que han crecido rápido, China, Corea del Sur, Singapur, Irlanda, lo han hecho abriéndose, integrándose, compitiendo, porque en el mundo moderno la competencia es lo que te hace fuerte. El proteccionismo es lo que te hace débil. Cuando proteges industrias ineficientes, lo único que logras es mantenerlas ineficientes. Cuando obligas a tu gente a comprar productos más caros y de peor calidad, lo único que logras es empobrecerla. Entonces, si realmente te importa tu país, si realmente quieres que América sea grande, la solución no es poner aranceles. La solución es invertir en educación de clase mundial, en infraestructura moderna, en investigación y desarrollo, en tecnología de punta, en crear un entorno de negocios donde las empresas quieran invertir, innovar, crecer. Eso es lo que te hace competitivo. No los aranceles. Los aranceles son un parche temporal que genera problemas permanentes. Son una muleta que te impide caminar por tu cuenta. Son una mentira cómoda que te hace sentir bien en el corto plazo, pero que te destruye en el largo plazo. Ahora hablemos de algo más profundo, la psicología detrás de los aranceles. ¿Por qué la gente los apoya? Porque son fáciles de vender. Porque apelan a nuestros instintos tribales, a la idea de que nosotros contra ellos, América contra China. Nuestros empleos contra sus empleos. Es una narrativa simple. Es una narrativa emocional. Y los seres humanos
somos criaturas emocionales. Nos gusta pensar que somos racionales, pero la mayoría de nuestras decisiones están impulsadas por emociones: miedo, orgullo, ira, pertenencia. Y los políticos lo saben que si te hacen sentir que estás bajo ataque, que alguien te está robando, que necesitas defenderte, vas a apoyar cualquier política que suene como defensa. Aunque esa política te esté lastimando, aunque los números digan lo contrario, porque las emociones siempre ganan sobre la razón, siempre. Y eso es exactamente lo que está pasando con los aranceles. La gente los apoya porque se sienten bien, no porque funcionen. Charlie Munger solía citar a Benjamin Franklin. La experiencia es una maestra cara, pero los tontos no aprenden de otra manera. Y aquí estamos, repitiendo los mismos errores del pasado. Los aranceles ya se probaron, ya se implementaron, y siempre terminaron mal. Siempre a la ley Smoot-Hawley de 1930 fue uno de los errores más grandes de la historia económica americana. Impuso aranceles masivos sobre miles de productos importados, y el resultado fue catastrófico. El comercio mundial colapsó, la Gran Depresión se profundizó, miles de bancos quebraron, millones de personas perdieron sus empleos. Fue un desastre total. Y sin embargo, aquí estamos, 90 años después, haciendo exactamente lo mismo. Porque no aprendimos la lección, porque preferimos las emociones a los datos, porque preferimos las mentiras cómodas a las verdades incómodas. Entonces te lo repito una vez más. Los aranceles de Trump no son un impuesto a China, son un impuesto a Tian, un impuesto oculto, invisible, regresivo, un impuesto que te empobrece mientras los políticos se llevan el crédito por ser duros. Un impuesto que pagas cada vez que compras algo, sin siquiera saberlo. Y si no entiendes eso, si no te indignas por eso, entonces vas a seguir siendo víctima de políticas que no te benefician. Vas a seguir pagando más por todo, vas a seguir perdiendo poder adquisitivo, y vas a seguir preguntándote por qué cada vez es más difícil llegar a fin de mes. La respuesta está aquí. La respuesta son los aranceles. Y hasta que la gente entienda eso, hasta que la gente exija políticas racionales basadas en evidencia y no en emociones, nada va a cambiar. Seguiremos en este ciclo destructivo de proteccionismo, inflación, pérdida de competitividad y empobrecimiento colectivo. Charlie Munger nos enseñó a pensar a largo plazo, a mirar más allá de las narrativas superficiales, a buscar la verdad, incluso cuando duele, y la verdad aquí es clara. Los aranceles son un desastre económico. No protegen empleos, los destruyen. No fortalecen la economía, la debilitan. No benefician al ciudadano común, lo perjudican. Entender esto no es solo importante para tu cultura general, es importante para tu bolsillo, para tu futuro, para tu capacidad de construir riqueza y proteger a tu familia. Porque en un mundo donde todo es más caro, donde tu dinero vale menos, donde tu poder adquisitivo se erosiona lentamente pero sin pausa, necesitas toda la ventaja que puedas conseguir. Y esa ventaja empieza con el conocimiento, empieza con entender el juego real que se está jugando. Y el juego real es que mientras los políticos debaten aranceles en Washington, tú estás pagando la cuenta en silencio.